Muy buenas tardes, Shalom. Hoy vamos a hablar del ayuno, cuál es el ayuno que es efectivo contra las luchas espirituales y que sobre todo agrada al Todopoderoso. Seguramente hayan leído el libro de Isaías en el capítulo 58, del versículo 1 al 12. Allí se hace mención sobre este tema. Pero la idea de este vídeo es profundizar más, un poco más. Entonces no vamos a leer el libro de Isaías en cuestión, pero pueden revisarlo. Lo que sí vamos a leer es el libro escondido, apartado, oculto de Elías, es decir, el Apocalipsis de Elías. Y vamos a ir leyéndolo. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y dice: Escuchen, sabios de la tierra, estén en guardia contra los impostores que abundarán en los tiempos del fin, porque tendrán doctrinas que no son las de Dios, es decir, enseñanzas. Rechazarán la ley de Dios, hombres que han hecho de su estómago su Dios, diciendo: el ayuno no tiene sentido, y Dios no lo estableció. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, que dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y vamos a leer también Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10, que dice: si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Vamos a revisar también Filipenses, capítulo 3, versículo 18 al 19, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Este es Pablo hablando, ¿verdad? Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. También 2 Corintios 2:17, también es Pablo aquí: nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. También vamos a leer el libro de Judas, el versículo 4, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, es decir, al Todopoderoso, el Padre Celestial, y a nuestro Señor Jesucristo, es decir, su Hijo. Vamos a
volver al Apocalipsis de Elías. Continúa en el versículo 14. Se hacen a sí mismos extraños a la alianza de Dios y se roban a sí mismos las promesas gloriosas. Tales hombres nunca se establecen firmemente en la fe. Luego no dejes que te extravíen. Y aquí está haciendo clara referencia al libro de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 6, que dice que esos hombres, ¿verdad?, son semejantes a las olas del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Vamos a continuar desde el versículo 15 en adelante. Recuerden que el Señor estableció el ayuno cuando hizo los cielos para ganancia del hombre, por las pasiones y deseos que están en guerra con ustedes, de manera que el malvado no los queme. Pero yo he creado un ayuno puro, dijo el Eterno. El hombre que ayuna continuamente no pecará jamás por envidias o discordias. Es decir que al estar privados, ¿verdad?, de alimentos, cuando uno ayuna, de alguna forma estamos como más susceptibles, ¿verdad? Tenemos los sentidos espirituales más afinados y dejamos pasar las ofensas que pudiéramos recibir por parte de alguna persona, entre otras cosas. Vamos a continuar en el 18. Dejad que el hombre que es puro ayune, pero el hombre que ayuna y no es puro provoca al Todopoderoso y también a los ángeles. Somete al mal su propia alma, acumulando para sí mismo la ira para el día de la cólera. Vamos a revisar otros pasajes aquí de Isaías capítulo 1. Vamos a leer solo el versículo 14, que dice: tu ayuno y descanso del trabajo, tus Rosh Hodesh, es decir, tus días de mes o inicios de mes, y tus festivales mi alma aborrece, te has hecho detestable para mí. Vamos a volver. Vamos a leer desde el 20 en adelante. He creado un ayuno puro, con corazón puro y manos puras. Perdona los pecados, cura las enfermedades, saca los demonios, es eficaz ante el trono de Dios como un dulcificante, como una fragancia, para el perdón de los pecados mediante una oración pura. Vamos a revisar otros pasajes de las Escrituras que se complementan con esto. Y Job 17:9 dice: sin embargo el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias más y más se fortalecerá. También Salmos 24, el 4 al 6. Y dice David: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Eterno y justicia del Todopoderoso de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, como Jacob. También el Salmo 73:1, que dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. También Mateo, capítulo 5, versículo 8. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. También Isaías 33, versículo 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar
de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. También Mateo 17, en donde en esta escena, ¿verdad?, vemos cómo Jesucristo sana a un muchacho epiléptico. Y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Y Jesucristo lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesucristo en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase, es decir, la clase esa de demonios, no sale sino con oración y ayuno. Entonces lo que podemos ver realmente aquí, hasta lo que hemos leído, es que el ayuno, ¿verdad?, es realmente efectivo en las luchas espirituales, pero hay que hacerlo con un corazón limpio, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Proverbios 14:4. Apocalipsis de Elías, que es donde lo habíamos dejado. En el versículo 23, que dice: ¿qué trabajador respetable entre vosotros irá a los campos sin sus herramientas en las manos? ¿O quién partirá para la guerra sin vestir en el pecho una coraza? Y ahora sí, vamos a leer Proverbios 14:4. Que dice: sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Y fíjense en que así como uno va a la guerra, ¿verdad?, fíjense en la analogía que hay, y lleva una coraza, ¿verdad?, una espada, o sea, va con las herramientas preparado para esa lucha. También en lo espiritual, el ayuno es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Son las armas que tiene todo creyente para luchar contra esas fuerzas espirituales, ¿verdad?, de maldad. Vamos a cerrar aquí y vamos a volver al texto en cuestión principal. Vamos a leer desde el 24, que dice: ¿no será asesinado si es encontrado por haber despreciado el servicio del rey? Igualmente, es imposible para cualquiera venir al lugar santo con un corazón doble. Al hombre que ora con corazón doble está en tinieblas en su interior, y los ángeles no lo reconocen. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando uno ora y sobre todo ayuna. Hay que estar realmente limpio, aprobado. Y vamos a leer Santiago 1:8. Que dice: porque hoy, es decir, los hombres, ¿verdad?, que están así, porque hoy piensan una cosa, o mujeres, porque hoy piensan una cosa y mañana otra, y no son constantes en su conducta. Y también Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También Primera de Reyes 18-21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Todopoderoso, es decir, Yahweh, es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Es decir, que no podemos tener un corazón doble, ¿verdad? Vamos a cerrar Primera de Reyes. Vamos a leer ahora Isaías 29, versículo 13. Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace,
de corazón. También Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También Lucas 16, 13, que dice: ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a leer de vuelta el texto base en cuestión. Versículo 27, que dice: tened siempre el mismo corazón en el Eterno, es decir, en Dios, para que todo lo suyo reconozcáis. Y vamos a leer Primera de Crónicas 28:9, que dice, este contexto, ¿verdad?, es David hablándole a su hijo Salomón, y dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Eterno escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Y también Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: pon toda tu confianza en Dios, y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y Él te ayudará en todo. Y para finalizar quiero leer, aparte de estos pasajes, ¿verdad?, la carta que escribió Pablo a la Keilah, es decir, a la congregación de la Odisea. Se le conoce como la carta de Pablo, la carta de perdida de Pablo. Y esto es así, ¿verdad? Se le llama perdida porque antiguamente estaba en algunas Biblias de la antigüedad, pero la sacaron a la carta. Y Pablo, de su puño y letra, hace mención a esta carta en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 15 al 16. ¿Verdad? Esta carta, Pablo en esa carta a los Colosenses se despide en el capítulo final de una forma muy particular, en donde nosotros al leer nos damos cuenta realmente de que existió esa carta y que por diferentes intereses, ¿verdad?, de autoridades, ¿verdad?, con poder, la retiraron porque no les convenía. Cabe recordar que las ciudades de Colosas y la Odisea se encontraban a poca distancia en Asia Menor. Aproximadamente había unos 24 kilómetros entre ellas. Vamos a leer la carta en cuestión, en donde podemos ver asombrosamente cómo Pablo no contradice las Escrituras, sino que esto se complementa perfectamente bien con lo que hemos leído. Y vamos a leer el capítulo 2 de esta carta, desde el versículo 25 al 28. Y dice: ¿cuán digno de autoadulación puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayune con su vientre, pero llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos? ¿No hubiera sido mejor que ayunara en el corazón que en el vientre? ¿Cómo podéis ser tan grandes necios para que alguien pueda haceros creer que sería más agradable a Yahweh si vosotros comierais pescado marinado en aceite, a que comierais otra carne de animales de sangre tibia, marinada en cebo y no en aceite? Mas yo os digo, comed en todo tiempo dentro de lo razonable, lo que sea que os aderecen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo, y que bebáis vino con agua como hago yo, siempre que esté disponible.
y no dejéis que esas cosas perturben vuestra conciencia, pero conducíos propiamente aún en este asunto. Nuestro amo, es decir, Jesucristo, no se complace con el ayuno del vientre. Él lo practicó y, sin embargo, favorece cuando se ayuna con el corazón. Por lo tanto, ayunad en el corazón día y noche, y entonces ayunaréis en espíritu y en verdad. Y vamos a leer ahora el libro de Colosenses, en donde se menciona, ¿verdad?, este ayuno. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 15 al 16, en donde vamos a apreciar cómo se hace referencia a la carta de la Odisea, que habla de muchos temas, entre ellos el ayuno. Y Colosenses 4, 15 al 16 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, este es Pablo, ¿verdad?, el que está escribiendo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, que la iglesia, la congregación de la Odisea, tenía que leer la carta que escribió Pablo a los colosenses. Y a su vez los colosenses tenían que leer, ¿verdad?, la carta escrita a la Keilah, a la congregación de la Odisea. Es decir, que se iban a cruzar, ¿verdad?, esas cartas o mensajes de Pablo a estas dos congregaciones que estaban en las ciudades de Colosas y de la Odisea, como vimos anteriormente, y que también pudimos apreciar que la distancia entre ellas era de 24 kilómetros, o sea que estaban muy cerca. Entonces no sabemos, ¿verdad?, todos los detalles de por qué esa carta se excluyó de la Biblia, pero sí se puede saber que en la antigüedad estaba y la sacaron muy convenientemente por muchos obispos, sacerdotes, y bueno, y esas personas, ¿verdad?, que tienen las doctrinas de los Nicolaitas y de Balaam. Espero que les haya sido de mucha edificación, bendiciones y paz.